Y son las 7 en punto, aquí en el estudio de Radio comienza un día nuevo. Y vamos a empezar, es una nueva semana, hoy es el lunes 20 de diciembre. Vamos a empezar con una nueva semana con el Señor. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Rama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo.
santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres. Quiero verte, santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. Santo, santo eres, Señor. Tú eres digno. Señor, te agradecemos por otra nueva semana y te pedimos que bendigas esa semana, que bendigas la vida y la casa de cada uno que nos está sintonizando hoy. Ojalá que tu palabra sea una fuente esta semana de fortaleza, de consuelo, de guía y de inspiración para cada uno. En el nombre de Cristo. Amén. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Necesito entender lo que Dios está
hablando. Cuando él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. La alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Un corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Sí, paz en la tormenta. Cuando tenemos a Cristo, cuando seguimos a Cristo, siempre, no importa cuál tormenta puede ocurrir en nuestra vida, pero podemos tener la paz que solo Cristo nos puede dar. A veces hay gente que a veces piensa que la paz de la cual hablamos es la paz del mundo, pero no es la paz del mundo, es la paz que solo Cristo nos puede dar. Y la Escritura dice también, Cristo dice siempre que mi paz sea contigo. Solo la paz de Cristo es verdadero, es duradero. Bendiciones para Orlando Ubilla y también para Juan Ubilla Chávez. Por ustedes tengo la próxima canción.
gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Quiero hacer uso de la oportunidad para orar. Y esta noche quiero orar muy especialmente para Raquel López y su familia en España. También quiero orar para Charlon Soleyana en Bonaire y la señora Frisia. Se me olvidó el apellido. Quiero orar con ustedes, quien nos está sintonizando, para estas vidas y también para Mamalí. Oh Señor, te pedimos tu misericordia, Señor. Te pedimos pronta recuperación para Raquel López, para Charlon Soleyana, para la señora Frisia, para Mamalí. Que tu Espíritu Santo llena y toca la vida de Raquel, de Mamalí, de Charlon, de Frisia esta noche. Y reprendemos en el nombre tuyo, Señor, el espíritu de enfermedad. La comandamos que se vaya y clamamos la sangre poderosa de Cristo sobre sus vidas para que reciban sanación. Oh Señor, te pedimos que fijas tu vista sobre estas vidas. Tú que eres el Jehová de sanación, te pedimos tu misericordia. Y todo lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Ven Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu.
ángeles canten, ven Espíritu. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
la próxima canción la vamos a dedicar con cariño y bendición a Mariela y su casa en Málaga. La vamos a dedicar también a Omachechi y Romanda Molina en Bonaire, para tía Mireya y su familia en Caracas, y también a Irving Stradle.
poder de tu De la próxima Digno y Santo la vamos a dedicar a la congregación en Kampen, en la congregación evangélica La Puerta en Amsterdam.
es casi la Navidad y la próxima canción con bendiciones la vamos a dedicar a Adorables Salas, la familia de Hon, la familia Santiago. También a Jani y Hensley en Curaçao, para Raymond María en Nieuwegein y Raymond María en Curaçao. Llegó la Navidad, qué bueno, llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Oh, qué bueno, llegó la Navidad, sí, qué bueno, llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Así se goza. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito. Cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Oh, Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. Oh, oh. Hey. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Buenas noches, mi gente. Una vez más, estoy muy contento para estar aquí, para que así podamos compartir la palabra del Señor en nuestra vida con uno al otro, que así podemos recibir de las palabras y que así la palabra de nuestro Dios puede cambiar y darnos fuerza para cambiar nuestras vidas. Amén. Padre nuestro, te damos gracias que podemos estar aquí, que podemos hablar de sus palabras, Señor. Gracias, Señor, por tu dignidad, por tus palabras, por tu amor, Señor, y que así nosotros, Señor, que podemos recibir de tu amor y que podemos compartir tu amor, Señor, con otras personas. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por tu protección en nuestra vida, por la protección de nuestras familias y familiares y todas las personas que conocemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por las sanaciones y por la fuerza que usted nos da cada día más en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, mi gente. Una vez más esta noche aquí. Y esta noche quiero hablar muy corto con ustedes sobre algunas cosas de la Biblia. Y vamos a comenzar el vínculo entre generosidad y comunidad. Cuando somos generosos al uno al otro, nos acercamos más y más al uno al otro. Y eso crea una comunidad. Algo muy importante para cada uno de nosotros como creyentes o no creyentes. Y aquí tengo una ilustración para que comienzo. Mi vecino me preguntó si podía tomar prestada mi escalera y acepté. Voy a prestar al vecino mi escalera. Más tarde escuché que ya tenía uno. Él no necesitaba mi escalera entonces. Simplemente lo usó como una forma de construir nuestra relación. Muy importante. Cuando tomó prestadas mis cosas, me hizo sentir necesaria y me gustó esa sensación. Ahora he aprendido a hacer lo mismo con mis otros vecinos. Un vecino mío tiene una aspiradora profesional y lo tomo prestada todos los viernes por la noche para limpiar mi carro con mi hijo. De hecho, Roger lo tenía listo para mí. Recientemente le digo a Roger que podía permitirme comprar mi propia aspiradora, pero me encanta la interacción de tomar prestada la suya, dice. Roger me pidió que no me comprara uno. Él había aprendido a ver el vínculo entre la generosidad y la comunidad. Amén. Ahí que leamos en Mateo capítulo 6 versículo 21 dice, pues donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Muy claro esto en la Biblia, ahí en Mateo capítulo 6 versículo 21, pues donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. En otras palabras, donde inviertes tu tiempo y dinero y energía, es atractivo para usted, para cada uno. Así que cada vez que les doy a ustedes y a los pobres o a cualquier otra persona, eso lo hago porque mi corazón, tu corazón, nuestro corazón está conmovido. Estoy hablando de ayudar a otras personas.
cuando podemos hacer eso. Siempre que le doy a Dios, mi corazón se acerca más a Dios. Cada vez que entregamos algo al Señor, que damos a Dios, acercamos más y más a nuestro Dios. Y cada vez que doy algo a otras personas, ayuda a otras personas, acerca mi corazón a ellos. Y viceversa también. Amén. Los creyentes comparten sus bienes. Ahí podemos leer en la Biblia de esto, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: todos los creyentes estaban unidos enteramente en alma y corazón, dice la Biblia. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Aquí la Biblia está muy claro que en ese tiempo todos los creyentes estaban unidos. Había una unidad ahí. No había que decía, esto es mío, solamente mío. En lo que escuchamos en este tiempo mucho. Es mío, yo trabajé muy duro para eso. Ahí estaba enteramente todo en alma y corazón. Ninguno, dice la Biblia, ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás. Nadie dijo sus posesiones eran solo suyas, que todo era común. Eran una familia, una gran familia, uno. Ahí había voluntarios. Una pregunta como padres. ¿Disfrutas viendo a sus hijos juntos cuando comparten algo? Eso es la pregunta. Y yo creo que, por supuesto que sí. Una de las lecciones más importantes de la vida es aprender a compartir. Muy importante para ti y para mí. Cuando ves eso, te haces muy feliz. Y ahí hay una felicidad en nuestro corazón. Algo que nos conmueve. Algo que sentimos, una felicidad. Dios también lo es al mismo tiempo, hermanos y hermanas. Cuando Dios ve que somos generosos con uno al otro, que ayudamos a otras personas, Él dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Hacen lo que quiero y que hagan, porque Dios es generoso y quiere que seamos como Él. Como Él, mi gente, como Él. La generosidad crea comunidad. Y así, mi gente, así hay una presencia en nuestra vida. Y esa presencia es la presencia de nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios de amor. Amén. Esta presencia, mi gente, de Dios en nuestra vida nos cambia por completo. Esa presencia ha cambiado mi vida. Esa presencia ha cambiado tu vida. Nos convierte en una nueva persona. Una nueva persona. Por eso es muy importante mantener la presencia, mi gente, de Dios en nuestra vida. Veamos lo importante que es tener la presencia de Dios cerca de cada uno de nosotros. Porque por eso tenemos la Biblia, que nos da muchas informaciones. Y con esas informaciones podemos tener una transformación en nuestra vida, una nueva persona que comienza ahí dentro de nuestros corazones. Vamos a ver ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 15 a 16. Ahí dice, Moisés le dijo, si no vas a ir con nosotros, no dejas que nos movemos de ni un paso de ese lugar. 16 dice, si no vas con nosotros, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda? Y que somos, aquí muy importante, y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan la tierra. Y ahí hay una diferencia en nuestra vida.
como cristianos, como personas que tienen fe. Hay una diferencia. No somos el viejo persona, no somos completamente nuevo. Una nueva vida. Aquí Moisés está hablando de qué importante es la presencia de Dios en medio de ellos. Porque entonces la gente, dice Moisés, entonces la gente verá que somos diferentes al resto de las naciones. Su presencia, mi gente, cambia todo en nuestra vida. Ahí tiene que haber un cambio cuando nos entregamos a nuestro Dios. Las palabras que está escrito, la información que hay ahí en la Biblia, son muy importantes para cada quien. Su presencia cambia nuestro matrimonio. Su presencia, mi gente, cambia nuestra familia. Mi persona, su presencia cambia nuestra vida privada. Su presencia, mi gente, cambia nuestra actitud. Mi gente, su presencia cambia nuestro compartimiento. Y ahí también nuestros pensamientos. La presencia de Dios, mi gente, obra maravillosamente en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer ahí en Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 8 a 10 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Muy claro aquí. Dice ahí en Santiago capítulo 4 versículo 8 a 10 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiese las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Llénense de angustia, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. Humílense delante del Señor y Él los pondrá en alto. Aquí dice la Biblia que tenemos que humillarnos delante del Señor y Él los pondrá en alto. En alto, mi gente. Tenemos la libertad de tomar decisiones en nuestra vida, pero no olvidamos que esa libertad viene a través del Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3 versículos 17 a 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. Muy importante. Tenemos que comprender de lo que dice la palabra. Tenemos que tomar esa información que hay ahí escrita en la Biblia y hacer algo con él. Y no tomar la información para mostrar que somos mejores que otras personas. No, tenemos que tomar esa información, leer esa información, comprender esa información para ayudar a otras personas. No para mostrar, mira qué bueno conozco la palabra de Dios. Yo soy bueno, yo soy una persona buena, yo soy una cristiana. No, tenemos que ayudar para que así cada vez nos parecemos más a Él. Y ahí, mi gente, hay una reputación como creyentes. Hay una reputación que quienes somos. Tener un buen nombre, el nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios, quien es el que Él dice. Cuando digno de confianza es su nombre, un nombre grande: Jehová, Jehová Elohim, Jehová Jaira, Jehová Nisi, Jehová Rafa, el Señor que sana. El Señor es Dios, el Señor
que nos ayuda. El Señor que da todo. Proverbios 22, capítulo 22, versículo 1 dice: es mejor la buena reputación que las muchas riquezas, y mejor ser tenido en buena estima que tener oro y plata. Y de eso voy a hablar la próxima vez, mi gente, de la reputación como creyente. Tenemos que reconocer que tenemos una reputación. Tenemos que reconocer que tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que reconocer que ahí esa información que conocemos, que hemos estudiado, que hemos recibido, que hay algo tenemos que hacer con esa reputación. Y es muy importante para ayudar uno al otro, mi gente. Que Dios les bendiga, mi gente. Muchas bendiciones y hasta la próxima vez. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, Él administra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos
puedo tomar con mis manos el arco del 11. Eres mi escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. Eres mi libertador. Sí, Señor. Y con Dios podemos saltar muros. Esa es una promesa. Con el poder que podemos obtener de Dios, todo será posible. La próxima canción la quiero dedicar con bendiciones a mi suegra, Ivy, y también a Mirko Papa Winkler, a Sharaska, Juni, Kilian, Kiara, Fernando en Rotterdam y su casa. Y la quiero dedicar también a la familia Richards, a Ronchi y Magali en Bonaire. Para ustedes tengo la próxima canción.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando un día feliz, un día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Un día feliz, un día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Él me enseñó cómo vigilar, llorar. Oh, día feliz. Oh, día feliz. Y a regocijarme en su gozo cada día. Oh, día feliz, oh, día feliz. Día feliz, oh, cuando Jesús mis pecados lavó. Él me enseñó cómo vigilar, llorar. Oh, día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Y a regocijarme en su gozo cada día. Oh, día feliz. Él me enseñó. Oh, día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Y a regocijarme en su gozo cada día. Oh, día feliz. Oh, día feliz. Oh, día feliz. Oh, día feliz, cuando Jesús mis pecados lavó. Oh, día feliz. Día feliz. Ese día será el día cuando el Rey de los Reyes vuelve. Y hablando de Rey, tengo la próxima canción con mucho cariño y bendición para Gladys Koch, para Gladys Carrasco, para Amaryllis de Assets, para mi hermano en Cristo, Cedric Solellana, para Geralda Solellana, la familia Solellana en Holanda y Bonaire, para Mamalí, Tito Plata, y Iván Félida, y también la congregación La Puerta en Curazao, para el pastor Linden y Adelaide Marcelia, para el pastor Harry y Sigrid van der Woude. Tengo la próxima canción, vamos a cantar.
danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Sí, tú eres el rey, el gran Dios, siempre será nuestro rey. La próxima canción también con mucho cariño y bendición para Gerald Valle y su casa, para Shudeska, Shudreli, Shudrek, Shubenkli. ¿Cómo estás, Shubenkli? Y también para Shanine y Rienzo. Y la dedicamos también con corazón al pastor Antonio y Adriana Herrera. Vamos un poquito en esfera de Navidad. Hoy les quiero recordar aquellos coros de antaño que cantaban los hermanos hace muchos años, cuando cantaban el coro dando todo lo mejor, por darle la libertad daban gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las
los cielos brillan nuestras esperanzas, esperando a Jesucristo regresa en la nube blanca. Hoy mirando hacia los cielos brillan nuestras esperanzas, esperando a Jesucristo regresa en la nube blanca. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Pero Cristo pronto volverá, desde el cielo vendrá que vendrá y nos llevará. Pero Cristo que vuelve otra vez, pronto volverá, desde el cielo vendrá que vendrá y nos llevará. Si vais a cantar, mi hermano, debes hacerlo con ganas, pa' que veáis cómo se goza cada día de la semana. Si vais a cantar, mi hermano, debes hacerlo con ganas, pa' que veáis cómo se goza cada día de la semana. Yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Ahí llega el domingo, me sigo gozando, ¿sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme bien. Con Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y te hará feliz. Con Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y te hará feliz. El gozo que siento hoy me llena de fortaleza, que me quita la tristeza, por eso cantando estoy. El gozo que siento hoy me llena de fortaleza, que me quita la tristeza, por eso cantando estoy. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Ese gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Ese gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú reír. Si tienes ese gozo puedes tú reír. Si tienes ese gozo puedes tú reír. Ese gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes aplaudir. Si tienes ese gozo puedes aplaudir. Si tienes ese gozo puedes aplaudir. Ese gozo sin medida Él te da. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano, porque tengo al Señor. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano, porque tengo al Señor. Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y te hará feliz. Con Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y te hará feliz. Él te hará feliz, Él te hará feliz. Tremendo, y tengo uno más especialmente para Armando Rincón y para Jesse Perota. Porque entrar en un dilema y te lo pregunto a vos. ¿Acaso que nuestro Dios no es más grande que el problema? Yo me aferro a la verdad, puedo levantar mis manos porque soy un hombre sano, rechazo la enfermedad. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso te
tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. somos más Que vencedores, somos más. que vencedores. Y estos son los levitas. Hoy la bendición recibo, veo los cielos abiertos. No creo en un Cristo muerto, yo creo en un Cristo vivo. El mal jamás prevalece contra la iglesia e insisto que todo lo puedo en Cristo, Él es quien me fortalece. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que con Cristo en olvida. nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, De Lizarraga. soy el linaje escogido, Alabando al soy Señor. ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que olvida. con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más, Que vencedores, somos más. que vencedores. Ante cualquier situación, la palabra está en mi boca. Jesús, mi Señor, mi roca, mi gozo, mi salvación. Y tenemos la victoria, porque es un Padre fiel. Cuando creemos en Él, es cuando vemos su gloria. Hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida. Que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, Randall Levy, soy el linaje Agustín, escogido, Carmen Rebeca. soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te Que con olvida. Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más, Que vencedores, somos más. que vencedores. Una estrella anunció que en Belén Jesús nació. Por amor Él descendió, la salvación con Él llegó. Angelicales voces proclaman hoy su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Siendo Dios se encarnó, la humanidad Él rescató. Sentado
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Y ya hemos llegado a la parte que siempre tenemos al final de la programación. El momento más crucial, más importante, el momento de la culminación. A todo, tenemos esta transmisión, pero es para llegar a la parte más principal, es la que viene ahora, la llamada. Y quién sabe, quizás Dios tocó tu corazón, quizás Dios habló contigo y tú quieres tomar una decisión. Esta noche tengo dos textos para traerte. El primer texto viene del libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y dice así: presten atención a lo que el Señor Todopoderoso dice. Yo enviaré a mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Entonces el Señor, a quien buscan, vendrá repentinamente a su templo. Sí, vendrá primero el mensajero que anuncia la alianza de Dios a quienes ustedes desean. Aquí la Escritura nos dice que el Señor nos dice que Él va a venir y que va a venir repentinamente a su templo. Pero antes de llegar, vendrá el mensajero que va a anunciar la alianza de Dios. Pero en ese tiempo, la gente conocía la Escritura, sabían lo que estaba escrito en Malaquías, y Jesús vino. Pero antes de Jesús estaba Juan el Bautista. Y él hasta anunció que el reino de Dios está por llegar. Y la gente no le creyeron. Hoy en día, personas como mi hermano Cedric, como mi hermano Gerald, mi hermano Antonio, nosotros traemos la palabra de Dios y nosotros anunciamos que Cristo está por venir. Y la pregunta esta noche es: ¿tú crees lo que nosotros estamos diciendo? En ese tiempo, la gente no creyeron a Juan. Pero en Mateo, capítulo 11, el versículo 9 y 10, podemos leer la reacción de Jesús sobre el hecho que la gente no creyeron o no querían creer o no pudieron creer a Juan. Y Jesús habló a la multitud. Mateo 11, versículos 9 y 10. Entonces, ¿quién salieron a ver? ¿A un profeta? Les aseguro que sí, y él es más
que profeta. Juan es aquel de quien las escrituras dicen: un mensajero mío irá delante de ti para prepararte el camino. Esta noche, el pastor Gerald habló sobre la escritura, sobre la palabra de Dios. Tremendo mensaje. Pero ¿qué sucedió en tu corazón? ¿Creíste al mensajero de Dios que te trajo hoy en la noche el mensaje? La semana pasada, el pastor Antonio Herrera predicó en este programa. Él también es un mensajero de Dios. Y la pregunta es, ¿lo creyeron? Ese es la problema hoy en día, que hay un contrincante que nos murmura en las orejas diciendo: no crees, no es verdad. ¿Por qué tienes que creer esta mentira? Y te puedo decir que el mensaje que nosotros traemos no es mentira. Cristo está por venir. Y antes de llegar, habrán mensajeros que llevarán la palabra. Sí, es verdad que hay mensajeros que en nombre van a llevar el mensaje de Cristo, pero es un mensaje erróneo. Pero Dios te puede dar la habilidad para distinguir entre el buen mensaje y la mala mensaje. Y si Dios tocó esta noche a tu corazón, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir no, mañana? ¿O vas a escuchar la mentira del contrincante que te dice: no lo crees? ¿O vas a abrir a tu corazón para recibir más, para cambiar en una nueva persona, una nueva criatura? Y si esta noche tú eres la persona que dice: yo quiero cambiar, quiero llevar mi vida y ponerlo en la mano de Jesucristo, te invito para orar conmigo la oración de convertimiento. No es muy difícil. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo dice: Señor Jesús, me presento ante ti y te pido perdón, porque reconozco que te he faltado. Reconozco que soy un pecador, pero estoy arrepentido y te pido que me perdones. Lávame con tu sangre preciosa y hazme una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te prometo que desde hoy, que desde esta noche, que desde este momento, voy a seguir a ti y voy a vivir conforme a tus mandamientos. Amén y amén. Y si has orado conmigo, toma contacto con nosotros. Puedes tomar contacto con el pastor Dovale, que hoy ministró a ustedes. Ahora en la pantalla puedes ver su número de teléfono. Puedes tomar contacto con él. Porque nosotros te queremos dar más información y te queremos guiar
en el nuevo camino que Dios abrió para ti. Señor, te doy las gracias por las almas que hoy fueron salvadas. Gracias por tu palabra que es bendecida, tu palabra que da vida, tu palabra que es fuente de milagros, que es fuente de consuelo, de guía. Y en ese momento, Señor, te quiero pedir que obres en la vida de Armando Rincón. Pon tu mano milagroso sobre su vida. Sana. En el nombre de Cristo te lo pido. Sana a Armando Rincón. Amén y amén. Y vamos a clausurar esta noche. Vamos a clausurar esa transmisión. Que Dios les bendiga. Y que tengan una buena semana. Felices Navidades y espero que nos podamos ver otra vez la próxima semana en una nueva semana con el Señor. Su reino es por siempre. Vamos todos juntos con las palmas. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, lo pasará. Cuando dicen amén, bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, lo pasará. ¿Cuántos pueden decir sobre la tierra bien fuerte? Sobre la tierra tú reinarás, sí Señor, anciano de días cantarás. Tu dignidad, Dios, es igual, anciano de días cantarás. Una vez más sobre la tierra tú reinarás. Desde aquí vamos a decir chao, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Dignidad, Dios es igual, anciano de días, toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, lo pasará. ¿Cuántos creen que su reino
Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí. Aleluya. Vamos a decirlo fuerte. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Tú reinarás, Señor. Anciano de días, cantar. Tu grandiosidad, Dios, es individual. Anciano de días, cantar. Levanta tu voz fuerte y dilo. Sobre la tierra, tú reinarás por siempre. Anciano de días, cantar. Vamos a cantar. Tu gran divinidad, Dios es sin igual. Anciano de días, cantar. Dilo fuerte. Sobre la tierra, tú reinarás, Señor. Cantar. Tu gran divinidad, Dios es sin igual. Anciano de días, cantar. Sobre la tierra, tú reinarás por siempre. Anciano de días, cantar. Tu gran divinidad, Dios es sin igual. Anciano de días, cantar. Con ese aplauso, Él vive, su reino es por siempre. Oh, dale ese aplauso, Él vive, su reino está aquí. Oh, declaramos tu poder, declaramos tu reino, tu autoridad, Señor.